queridos alumnos de educación secundaria de la institución educativa Divino Maestro. Para mí es un gusto reencontrarme con ustedes a través de este medio, nuestra aula virtual. Para lo cual les pido solamente dos cosas importantes. Uno, que se ubiquen bien en el ambiente, el lugar y frente a la máquina con la cual están trabajando. Dos, que presten la debida atención y concentración a la explicación que les voy a dar en esta mañana. Nuestro tema de hoy es sobre el átomo. El átomo es la mínima porción de la materia, la presentación mínima de la materia para los personajes como los griegos. El átomo, como tal, fue aceptado recién por estos personajes en los años 600 a.C. ¿Ya? Para entender mejor, vamos a hacer una breve reseña y hablar cómo ha ido evolucionando, avanzando los conocimientos sobre el átomo. Etimológicamente, proviene de dos voces griegas. A, que significa sin, tomo, división. Por lo tanto, para los griegos, el átomo era una partícula sin división. Muy bien, entonces, en esta reseña voy a hacer un resumen sobre la evolución del átomo. Los personajes que aportaron sobre este tema y en química fueron diversos, y estudiar la historia es pues en realidad amplio. Los invito a revisar ustedes en casita, ¿ya? Voy a hacer un resumen para que ustedes puedan entender un poco este panorama de evolución del átomo. Se preocuparon los personajes por buscar cuál era lo esencial en el universo, en nuestro planeta Tierra. Entonces, la sustancia básica, elemental, fundamental, fue para ellos, por ejemplo, el agua, el fuego, la tierra, etc. ¿Ya? Pero vamos a hablar ahora de cada uno de ellos. Por ejemplo, en este resumen que estoy representando acá en la pizarrita, vamos a ver en la parte superior las sustancias básicas, los cuales estos personajes consideraron, ¿ya?, cada uno de ellos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, Tales de Mileto nos dice que lo más importante en el universo era el agua. O sea, la sustancia básica del universo es el agua. ¿Ya? Pero después se presenta Anaxímedes y nos dice que la sustancia básica fundamental en el universo era el aire. ¿Ya? Años más tarde se presenta Heráclito, ya 500 años antes de Cristo, ¿ya?, y nos dice que la sustancia fundamental básica del universo era el fuego. El fuego, ¿ya? Pero después se presenta otro personaje llamado Empédocles. Este señor nos dice que aparte del agua, el aire y el fuego, lo básico en el universo era la tierra. Por lo tanto, para este señor, ya no solo el aire, el fuego era lo básico, sino los cuatro. ¿Están entendiendo? Los cuatro. El agua, el aire, el fuego y la tierra. Pero después, ¿qué creen, chicos? Viene otro personaje y que resaltó bastante dentro del estudio del átomo, el señor Demócrito y su apoyo, el señor Leucipo. ¿Ya? Y Demócrito, ¿qué nos dice? Nos dice que en realidad lo más importante en la Tierra es la materia, cuya presentación mínima eran pequeñísimas partículas llamadas átomos. Entonces, este personaje es el que por primera vez incorpora al vocabulario español la palabra átomo. ¿Qué personaje, chicos? Demócrito. ¿Ya? Muy bien. Pero ya después, a partir de los años 1600 en adelante, se presenta el señor Aristóteles. Ustedes recordarán que Aristóteles se ha ido presentando en diferentes áreas del saber humano con sus aportes, ¿ya? Y para este señor, lo fundamental en el universo, en nuestro planeta Tierra, era el agua primitiva, que dice existía en gran potencial, en gran cantidad, hasta que se le dé forma y generaba 4 elementos básicos. Entonces, ¿cuáles serán los elementos básicos para Aristóteles? Lo caliente, y así como existe, dice lo caliente, existe lo frío. Existe lo seco y también lo húmedo. Entonces tenemos el aporte de Aristóteles con su aporte agua primitiva
y generando los 4 elementos caliente, frío, seco y húmedo. Mucha atención, por favor, niños, ¿ah? Porque si no, no van a comprender, ¿ya? Muy bien, después vamos a tener la presencia de los tiempos o de la época de la alquimia. En estos tiempos, a los estudiosos que aportaron en esta ciencia se les llamó alquimistas, se les llamaron alquimistas, ¿ya? ¿Cuál fue su preocupación de los alquimistas? Lo vamos a resumir en 2. Tuvieron 2 objetivos fundamentales ellos. ¿Cuáles fueron? Encontrar la piedra filosofal y el elixir de la vida. La piedra filosofal, ¿qué era para ellos? ¿Qué creen que era? A ver, era la sustancia, dice, que permitía al hombre convertir elementos sencillos a sustancias preciosas, ¿ya? Como el oro, el diamante, etc. Muy bien, y el elixir de la vida era una sustancia que al hombre le mantendría en la eterna juventud. Imagínense si hasta ahora hayamos ya encontrado este elixir de la vida, ¿no? Nos quedaríamos seguramente con la misma edad, ¿no creen? Muy bien, pero a partir de los años 1800 en adelante, vamos a tener a otros personajes. Y así ha ido evolucionando, avanzando el estudio sobre el átomo. Vamos a tener a los llamados modelos atómicos, chicos, ¿ya? Por favor, están atentos, ¿no? Porque después lo van a copiar todo este resumen en su cuadernito, por si acaso, ¿ya? Muy bien, entonces voy a explicar sobre los modelos atómicos. Atención, ¿ah? Tenemos a John Dalton en los años 1808 aproximadamente. Este señor nos dice que la materia estaría formada por pequeñísimas partículas llamadas átomos. Esos átomos, para este señor John Dalton, se caracterizaba por ser pequeñísimo, invisible, indivisible e impenetrable. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, vamos a graficarla, ese postulado de este señor, ¿no? Además, John Dalton nos dice que los átomos iguales, es decir, los mismos átomos, serían, ¿no?, con caracteres o características muy idénticas, mientras que los átomos de diferentes elementos serían distintos, ¿no? Por ejemplo, dice para John Dalton, si el hidrógeno va a ser siempre igual al hidrógeno, ¿no? Y esto podrían los dos unidos formar, por ejemplo, un hidrógeno molecular. Pero los átomos de cada hidrógeno son iguales, tienen las mismas propiedades, ¿ya? Pero ¿qué va a pasar si nosotros formamos, por ejemplo, otra sustancia, ¿no? Y unimos diferentes elementos, por ejemplo, el hidrógeno y el carbono, ¿no? Entonces ya van a ser diferentes sus propiedades de estos dos elementos, hidrógeno y carbono. Muy bien. Ahora, para esto ustedes saben, para entender sobre estos elementos, sus símbolos y otras propiedades, tenemos que contar, por favor, con la tabla periódica de los elementos químicos. Entonces, nuestro material importante en química, ¿cuál es? El cuaderno, por supuesto, los lapiceros, las hojas y los blocs que pueden tener, y la tabla periódica que siempre les debe acompañar, ¿ya? Muy bien, vamos a continuar. Luego tenemos a John Joseph Thomson, ¿ya? Y este señor nos dice que el átomo, para él, ya no solo era esa esfera, sino que dice, para él o para Thomson, era el átomo, la mínima porción de la materia, por supuesto, pero en forma de esfera, cargado positivamente. Esta esfera es positiva, ¿ya? En el cual, dice, los electrones están incrustados, ¿ya? Están incrustados indistintamente como las pasas en un pastel. Por lo tanto, y desde ya, se le conoce al modelo atómico de John Joseph Thomson como el modelo del budín de pasas. Muy bien, pero después se presenta Ernest Rutherford con otro postulado y nos dice que esa carga positiva en sí en el átomo estaba concentrada en la parte central, al que ya se le llamó núcleo atómico, ¿ya? Y alrededor de este núcleo atómico, dice, se encuentra girando ¿quién? Los electrones como o parecido a los planetas,
alrededor del Sol. Entonces acá están los electrones girando alrededor del núcleo. Por lo tanto, se le conoce también a este modelo atómico como el sistema planetario solar en miniatura.